Bienvenido al curso Descripción de Cargos. Mi nombre es Eduardo Quevedo Peñuela y los estaré acompañando a lo largo de este material. Antes de entrar en materia, primero tenemos que aclarar que la descripción de cargo es una herramienta para asegurar la equidad interna en las organizaciones. Y la equidad interna tiene como origen un buen planteamiento de la estructura organizacional. Es decir, todo negocio arranca con la necesidad de satisfacer un requerimiento del cliente o una necesidad del cliente. Después de que el empresario o el emprendedor identifica una oportunidad de negocio, describe la misión, la visión, los valores de la organización, se diseña la cadena de valor o cómo los procesos están organizados y por último se definen los objetivos estratégicos o la estrategia del negocio. Una vez se tiene claro esos elementos que constituyen la arquitectura del negocio, por mencionarlo de alguna manera, esa cadena de valor y objetivos estratégicos se diseñan posteriormente o termina conformando lo que denominamos la estructura organizacional. Y el cargo no es más que la última división o la división más mínima de la tarea, la división más mínima de las funciones que están atadas a esa estructura organizacional. Un cargo que es un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que son necesarias para ocupar o desempeñar el cargo, un conjunto de resultados que esperamos de ese cargo o del ocupante de ese cargo, unos requisitos mínimos que debe tener ese ocupante. Y el ocupante que es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, unos resultados o desempeño que tiene el ocupante, unas competencias y un valor agregado. Entonces, como vemos, tanto cargo y ocupante deben ser espejo uno del otro, es decir, el ocupante debe ser espejo del cargo. La descripción de cargo y la valoración de cargo, más el pago por desempeño, son herramientas para asegurar una buena equidad interna. Pero para asegurar una buena equidad interna, primero debemos tener una estructura organizacional bien diseñada, bien establecida, en donde tengamos la división del trabajo, cuál es el alcance de la organización, ya sea en presupuesto, participación de mercado, rentabilidad, número de presentaciones de los productos, la marca o el volumen. Posteriormente, esa estructura se va a traducir en unos cargos que debemos describir, debemos valorar y debemos identificar cuánto le paga el mercado a cargos similares. Y posteriormente administramos el ocupante, es decir, a través de un modelo de competencias que son aquellas conductas que nosotros buscamos que tenga nuestro capital humano, muy atados a la estrategia del negocio. El ocupante administramos su carrera, ya sea por carrera administrativa o carrera de especialización. Y por último, el gran objetivo es determinar las brechas entre el ocupante y el cargo, identificar un plan de desarrollo y tener una compensación equitativa, competitiva y consistente. Entonces, como vemos, este modelo nos invita a que primero tengamos muy claro la estructura organizacional y posteriormente los cargos, ya que si no tenemos muy claro ese insumo, el resto de las decisiones que tomemos van a ser erradas. Y allí la importancia de la descripción de cargo como herramienta para la gestión de recursos humanos. Describir un cargo requiere de un proceso sistemático. ¿Un cargo qué es? Es la unidad básica de la estructura organizacional. Es un conjunto de competencias, procesos y resultados esperados. El análisis de cargo es un procedimiento a través del cual observamos, identificamos y recopilamos toda la información sobre el contenido de un cargo en una organización. Y este proceso puede realizarse a través de observación, entrevista o mixto. Y la descripción de cargo no es más que documentar y registrar, especificar la información de un cargo en el aquí y en el ahora, es decir,
hoy día, en el mismo instante donde estamos levantando la descripción, o el mismo instante donde estamos describiendo el cargo. Es decir, si está previsto en la organización hacer un cambio estructural en donde en los próximos 2 meses o en la próxima semana, en las próximas 2 semanas, es probable que cambien las funciones de los cargos, es preferible esperar a que ocurra el cambio organizacional para levantar o documentar las funciones de los cargos. Si no, estamos haciendo un doble esfuerzo, estamos gastando esfuerzo y tiempo y dinero en el levantamiento de una descripción de cargo que ya va a perder vigencia en el muy corto plazo. Y la descripción de cargo debe tener por lo menos 6 elementos: un propósito general, unos resultados esperados, en algunos casos lo llaman responsabilidades, la organización, es decir, en qué área o en qué parte de la estructura organizacional está el cargo ubicado, las dimensiones, naturaleza de alcance y perfil del cargo. Esos son los 6 elementos básicos que debe tener una descripción de cargos. Vamos a empezar a ver cada uno de ellos de forma individual, empezando por el propósito general. El propósito general permite comprender la razón de ser del cargo en la organización. Es un párrafo que en un solo golpe de vista, tiene que ser un párrafo muy conciso, muy puntual, muy bien redactado, que nos diga de un solo golpe de vista cuál es la razón de ser del cargo en la organización. Y de tener por lo menos 4 elementos: una acción, que es un qué, una función, que es un dónde, un resultado, que es para qué, y unas guías de acción que nos dan a entender cuáles son los lineamientos con los cuales el cargo se orientan sus responsabilidades. Existe una relación entre los niveles organizacionales y el propósito del cargo. Si dividimos la organización en 3 niveles, nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo, hay una relación. Una acción tiende a ser estratégica en los niveles estratégicos y una acción es estratégica cuando está orientada a dar lineamientos. Una acción es táctica cuando está orientada a operacionalizar esos lineamientos, es decir, a decir el cómo se van a hacer esos lineamientos. Y una acción operativa es aquella que se encarga de ejecutar las cosas, es decir, de ejecutar o de realizar, de hacer tangibles aquellos resultados que en el cómo y en el qué, que es la estrategia, se establecieron para la organización. Una acción debe identificarse con un verbo en infinitivo, es decir, ar, ir. Una función, que es el dónde, podemos llamarla que es básica cuando afecta el propósito general de la organización y está atada a una acción estratégica. Una función es derivada cuando afecta el propósito general de una función básica y está atada a una acción estratégica. Y una función es auxiliar cuando afecta el propósito general de una función derivada y está atada a una acción operativa. Y en cuanto a los resultados, cuando los resultados están orientados a la estrategia organizacional, por lo general están atados a una acción estratégica. En una acción táctica, los resultados están orientados a políticas organizacionales. Y en una acción operativa, los resultados están orientados a los procesos. Y los resultados siempre deben estar en positivo y no son un objetivo. Ahora vamos a hablar un poco sobre los lineamientos de acción. Los lineamientos de acción en una acción estratégica, por lo general, las guías o los lineamientos de acción están establecidos en el plan estratégico de la organización. En plan a 1, 2, 3, 4, 5 años. En una acción táctica, las guías o lineamientos de acción están establecidos en las políticas o en los lineamientos que reciban. Y en una acción operativa, las guías o los lineamientos de acción
están establecidos por los procedimientos, normas o las instrucciones que dé el supervisor inmediato a la persona. Entonces, como vemos, esta es una buena guía que nos ayuda a identificar cómo redactar un buen propósito general de nuestras descripciones de cargo. Estos son algunos elementos que deben tener todo el propósito general. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en una acción estratégica, los verbos de acción tienden a estar orientados a planificar o dirigir. Las acciones tácticas tienden a estar orientadas a dirigir, programar o evaluar. Y una acción operativa, las acciones tienden a estar orientadas a supervisar, ejecutar o realizar. Veamos, por ejemplo, la función. Si estamos hablando de una función estratégica, estamos hablando de una función que está atada a los procesos macros del negocio. Entonces, en este caso, supongamos que es la función de operaciones. Esta es una organización, en este caso, de consumo masivo que fabrica productos, la función de operaciones. A esa función de operaciones están atadas unas funciones derivadas, que son compras, producción, calidad o mantenimiento. Y estas funciones derivadas están atadas a unas funciones básicas, o está afectada por unas funciones básicas que son almacén y actividades de apoyo. Los resultados en una acción estratégica tienen que estar atados a los grandes objetivos del negocio. En este caso, por ejemplo, si es una función de operaciones, el resultado es lograr el volumen de producción esperado. En una función derivada, si estamos hablando, por ejemplo, del área de calidad, el resultado será alcanzar los estándares de calidad establecidos. Y si estamos hablando de una acción operativa o una función básica, por ejemplo, estamos hablando del almacén, los resultados deberían ser, por ejemplo, contar con los niveles de inventario adecuados. Lo importante es que haya coherencia entre estos tres elementos. Por ejemplo, si estamos hablando que esta es la posición del director de operaciones, la descripción debería ser algo como planificar o dirigir las actividades de la función de operaciones o las actividades de operaciones de la organización con el fin de obtener o lograr el volumen de producción presupuestado o el volumen de producción establecido en el plan anual. No debería ocurrir de que la descripción o el propósito general sea algo como planificar o dirigir la función de almacén para alcanzar los estándares de calidad establecidos. O no debería ser, por ejemplo, si estamos hablando del cargo de director de operaciones, de que su propósito general sea supervisar la función de almacén de producto terminado a fin de contar con los niveles de inventario adecuados, porque entonces no estaremos hablando de un director de operaciones, estaremos hablando de un supervisor de almacén. Entonces, el propósito general debe estar acorde a la estructura organizacional y a cómo están establecidas las cadenas de distribución de responsabilidades en la organización. Veamos algunos ejemplos para identificar cómo debe estar redactado un buen propósito general. Por ejemplo, en este caso, el primer ejemplo dice: dirige el proceso de ensamblaje de vehículos con el fin de lograr los volúmenes de producción establecidos en el plan operativo anual. Este propósito general es incorrecto, está mal redactado. ¿Por qué? Porque primero no arranca con un verbo infinitivo, arranca con dirige en vez de dirigir. Tiene una función, sí, el proceso de ensamblaje de vehículos. Y tiene un resultado, sí, lograr los volúmenes de producción establecidos en el plan operativo anual. Entonces fíjense que es la guía de desarrollo: acción, función, resultado y lineamiento de acción. ¿Cuál es el lineamiento de acción aquí? El plan operativo anual. Segundo ejemplo, lograr el volumen de ventas de $100 millones al cierre del año.
Este propósito general está incorrecto porque primero es un objetivo. Esto no es un propósito general. A pesar de que arranca con un verbo en infinitivo, este es un objetivo. O sea, este tipo de propósito general no debe existir una descripción de cargo, porque el día de mañana, en que el volumen de ventas es de 300 millones de dólares, perdió vigencia la descripción de cargo y tengo que volverla a redactar. O por el contrario, si baja el volumen de ventas. Tercero, ejecutar la estrategia de mercadeo a fin de cumplir con el volumen de ventas, rentabilidad operativa y participación de mercado establecidos cumpliendo con los lineamientos de la gerencia de mercadeo infantil. Este propósito general está correcto, ya que primero arranca con un verbo en infinitivo, que me da una idea de cuál es la acción, ejecutar. La estrategia de mercadeo, al yo saber que es ejecutar la estrategia de mercadeo, sé que es un cargo cuya función es mercadeo. El objetivo, cumplir con el volumen de ventas, rentabilidad operativa y participación de mercado. Ese es el objetivo. ¿Y cuál es el lineamiento? Los lineamientos establecidos por la gerencia de mercadeo infantil. Vemos como todos los elementos confluyen de forma armónica, coherente. Próximo ejemplo. Dirigir los recursos, actividades y funciones para asegurar el cumplimiento de los resultados presupuestados. Es incorrecto. ¿Por qué? Arranca con un verbo de acción, está bien, indica una función, pero cuando dice los recursos, actividades y funciones, ¿de qué? Del área de ventas, recursos humanos, operaciones, logística, no nos da una dimensión de cuál es la función. Y el objetivo para asegurar el cumplimiento de los resultados presupuestados. ¿Pero los resultados presupuestados de qué? De ventas, ingresos, costos, no nos especifica sobre qué. Controlar el almacén de producto terminado a fin de mantener los niveles de inventario establecidos por la gerencia de operaciones. Está incorrecto. Y fíjense que aquí, a pesar de que a veces pareciera que son diferencias muy sutiles, son importantes, porque en este caso arranca con un verbo de acción que es controlar. La función nos dice el almacén de producto terminado, nosotros podemos intuir que es en el área de almacén. Y el objetivo, a fin de mantener los niveles de inventario establecidos por la gerencia de operaciones. Nos dice que el objetivo está bien establecido y los lineamientos de acción es lo que establezca la gerencia de operaciones. Sin embargo, el detalle en este propósito general está en la función. Cuando nos dice controlar el almacén de producto terminado. Esto nos da a entender que prácticamente es una persona que está sentada afuera del almacén viendo si el almacén está bien. Debería ser algo, si el propósito estuviese bien redactado, debería ser algo como controlar las actividades o controlar el buen desempeño de las actividades del almacén de producto terminado. O sea, debe ser un poco más específico. Y por último, desarrollar procedimientos de higiene y seguridad industrial a fin de evitar accidentes laborales fatales en la operación. Este propósito general también está incorrecto, porque fíjense, vamos a analizarlo. Acción, desarrollar. Procedimientos de higiene y seguridad industrial. Nos da a entender que la función es el área o el departamento de higiene y seguridad industrial. El objetivo, a fin de evitar accidentes laborales fatales en la operación. Si nos conectamos con una de las primeras láminas, nos dice que el resultado, primero, hay dos elementos, hay dos premisas. No debe ser un objetivo y siempre debe estar en positivo, porque nosotros partimos de la premisa de que las cosas se van a hacer y se van a hacer bien. Y nosotros debemos buscar reforzar las buenas conductas en la operación. Entonces, por ende, aquí el decir que el objetivo es evitar accidentes laborales fatales en la operación, estoy ya partiendo de la premisa que por lo menos va a haber un accidente laboral fatal en el año. Entonces, el objetivo debería decir algo así como desarrollar procedimientos de higiene y seguridad industrial a fin de contar con un sitio de trabajo seguro. Y de paso, aquí nos faltan los lineamientos de acción. ¿Cuáles son los lineamientos de acción? ¿Quién le da los lineamientos? ¿Hay alguna regulación, alguna norma, alguna ley que regule o le dé lineamientos de acción a este cargo? ¿O las políticas corporativas de higiene y seguridad industrial? Entonces faltaría ese elemento también para que el propósito general esté completo. Entonces, en resumen, debemos recordar
esta guía. Yo recomiendo de que esta página específicamente la tengan bien presente en su escritorio, la tengan muy bien visible, en donde para desarrollar un buen propósito general, debo tener primero una acción que nos indique un qué, que debe de tener de 1 a 3 verbos de acción como máximo, una función que nos indique un dónde, que es uno o más procesos o actividades o áreas atadas a esa acción, un resultado, que es un verbo de resultado con uno o más resultados asociados, nos da una dimensión del para qué, y los guías de acción o lineamientos, uno o más guías de acción. Y hay que recordar que los resultados no son ni un objetivo y siempre tienen que estar en positivo. Ahora nos dirigimos a la parte de principales resultados. Y para desarrollar los principales resultados debemos tener en cuenta la misma guía que vimos para desarrollar el propósito general del cargo. Debemos tener una acción, una función, un resultado. Posiblemente, o van a ver que lo van a conseguir en muchas descripciones y es válido, de que las guías de acción no las veamos en los principales resultados. Porque ya si los nombramos en el propósito general, suponemos que es la misma guía de acción para todos los principales resultados. A menos que para algún principal resultado o responsabilidad sea necesario hacer énfasis en alguna guía de acción. Y fíjense que las premisas son las mismas. La acción debe haber de 1 a 3 verbos de acción como máximo. La función, 1 o más procesos, actividades o áreas. Resultado, un verbo de resultado con uno o más resultados asociados. Y las guías de acción, 1 o más guías de acción. Es importante destacar que en cuanto a la acción, y lo mismo aplica para el propósito general, cuando hablamos de 1 a 3 verbos de acción como máximo, es porque a veces, y a mí me ha tocado ver cuando estoy haciendo algunos procesos de consultoría con algunos clientes o cuando he visto algunas descripciones de cargo, en donde uno ve, por ejemplo, acciones que dicen planificar, dirigir, coordinar, supervisar y realizar. Cuando uno ve ese propósito general o uno ve esa función, esa acción en un principal resultado, uno pareciera que es un Superman el que está haciendo todas esas funciones. Y pareciera que una persona está realizando todas las funciones de una cadena de valor del negocio, cuando a veces necesariamente no es así. O sea, debe haber coherencia. Entonces, por eso, los verbos de acción deben ser coherentes también con la estrategia o con la estructura organizacional. Yo típicamente cuando veo un propósito general o una responsabilidad en donde la acción es tal cual, planificar, dirigir, coordinar, supervisar, ejecutar, revisar, en una sola descripción, ya eso es un elemento que me da a entender de que esa descripción de cargo está mal hecha. Por eso se recomienda de 1 a 3 verbos de acción y que haya coherencia entre ellos. Este es un ejemplo de un propósito general de un cargo de gerente de producto y unos principales resultados atados a ese propósito general. Entonces, como vemos, el propósito general es implementar estrategias de mercadeo con el fin de cumplir los objetivos de volumen de venta, rentabilidad operativa y participación de mercado, siguiendo los lineamientos que contemplen los criterios de producto, precio, punto de venta, promoción, postventa y canales de comunicación. Cuando vemos los principales resultados, vemos que todos están muy relacionados con este propósito general. Fíjense que este propósito general habla de elementos de volumen de venta, rentabilidad, etcétera, de una serie de dimensiones. Y en los principales resultados lo que hace es que se especifican un poco más qué se espera de cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, el primero es implementar, adaptar y hacer seguimiento, fíjense, de 1 o 3 verbos de acción, a las estrategias de precio por producto, cumplimiento de la ruta de precio, para garantizar la competitividad de los productos en la anaquel. Entonces, fíjense que este principal resultado está asociado a hablar sobre la variable precio. Y contempla los 3 elementos, una acción, una función, ya yo sé que la función aquí arriba es mercadeo, o sea, yo puedo intuir que es mercadeo,
y unos resultados que es garantizar la competitividad de los productos en el anaquel. Y así va desarrollando cada uno de los elementos. O sea, le invito a que lean cada uno de ellos. Y para hacer no tan extenso el video no me voy a detener en cada uno. Puedes hacer pausa en este momento para leer todas y ver que todas las responsabilidades o principales resultados tienen coherencia con el propósito general. La organización. El segmento de organización no es más que aquel orientado a establecer claramente la estructura organizativa a la cual está adscrito el cargo. Volvemos al ejemplo del gerente de producto que vimos anteriormente. Ese gerente de producto puede ser cualquiera de estos tres, lo único que cambia es el tipo de producto, y al cambiar el tipo de producto va a cambiar el objetivo que se espera de esa categoría. Fíjense que por eso los propósitos generales no son un objetivo, porque si no tuviésemos que tener tres descripciones de cargo distintas por cada uno de los gerentes de producto. Y no necesariamente es así, porque pueden ser las mismas funciones, pero para categorías de productos distintos. Entonces vemos que en este caso el gerente de producto reporta a un gerente de marca. A ese gerente de producto, a su vez, le reportan unos coordinadores de promociones. Premisas importantes para esta sección: incluir cargos de dependencia directa. Si a lo mejor hay un cargo que es contratado o un cargo que se brinda servicios a través de un outsourcing o una empresa outsourcing, no debería colocarse en el segmento de la organización. Y segundo, identificar solo cargos que pertenezcan a la organización. Eso siempre es típico que en una descripción de cargo hay un pequeño cuadrito en donde colocamos específicamente a quién reporta el cargo y qué cargos le reportan al cargo que estamos describiendo. Las dimensiones. Las dimensiones son medidas, son indicadores que nos permiten establecer el impacto y el impacto y el alcance del cargo en la organización. Se determinan a través de indicadores específicos, atados a los resultados del negocio o atados a medidas que me den a mí una dimensión, me den a mí una lectura del desempeño que yo espero del ocupante de ese cargo. Se debe mencionar aquellas sobre las cuales el cargo ejerce un impacto directo, es decir, si estamos escribiendo un cargo de ventas, no debo colocar dimensiones de manufactura, u operaciones, o recursos humanos. Permite comparar entre cargos similares, ya sea dentro de la organización o fuera de ella, sobre todo cuando estamos haciendo procesos de benchmarking o estudio de mercado. Y se pueden incluir medidas de tipo financiero y no financiero como presupuesto, valor de los equipos activos a cargo, número de productos o portafolio, número de plantas, líneas de producción, territorio cubierto, es decir, si es un cargo que tiene alcance local, regional, global, volumen de producción, venta, número de clientes o la cartera de clientes, rentabilidad, ingresos y personal a cargo. Entonces, como vemos, son elementos que me va a ayudar a mí a entender cuál es el alcance de la responsabilidad del cargo. Esta parte es muy importante y yo lamentablemente he visto que muchas descripciones de cargo, cuando estoy haciendo procesos de consultoría en las organizaciones, adolecen de esta parte. Y esto es muy importante porque nos da insumo para dos elementos. Y lo vamos a ver en los próximos módulos, cuando veamos la parte de valoración de cargo. Cuando valoramos los cargos, siempre es necesario que tengamos claras las dimensiones o el alcance, el impacto, responsabilidad de los cargos, porque dependiendo de mayor impacto, mayor alcance, mayor es la valoración del cargo. Y segundo, cuando hacemos procesos de benchmarking o de estudio de mercado o job pricing, es importante también tener claro estos elementos porque nos va a permitir hacer un match del cargo lo más adecuado posible. Entonces siempre mi llamado es a que hagamos un énfasis muy especial en esta parte de las dimensiones cuando estemos describiendo cargos. Ahora vamos con la naturaleza del alcance. La naturaleza del alcance es aquella sección en donde se da una idea de la autonomía, complejidad e
interrelaciones que el cargo posee. Y hay 4 elementos básicos en esta sección, como los retos, ya sean internos o externos, relaciones internas y externas, en los cuales tenga el cargo, es decir, si se relaciona con clientes, si se relaciona con entes gubernamentales, si se relaciona con qué áreas internamente, si se relaciona, si estamos hablando de un cargo de ventas, se relaciona con el área de supply chain o almacén, se relaciona con el área de mercadeo o el área de operaciones para darle insumos sobre la demanda de los productos. Autonomía y autoridad nos da una idea de las decisiones que emite el cargo y la naturaleza o el tipo de estas decisiones, es decir, si aprueba presupuestos, si son decisiones estratégicas, si son decisiones, si tiene autonomía. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que establecen límites de autonomía en función a cantidad o unidades monetarias, por ejemplo dólares. Este cargo tiene responsabilidad de aprobar o ejecutar presupuestos hasta tantos miles o millones de dólares. Es recomendable que eso lo pongamos en esta sección. Y otros roles, si participa en comités dentro de la organización, si representa a la empresa ante entes gubernamentales o empresariales, y si pertenece a equipos multifuncionales. Esta parte es muy importante también que la tengamos muy clara, porque también es insumo a la hora de valorar los cargos. Y por último, el perfil del cargo nos da información o se establecen aquellos elementos que debe tener el ocupante del cargo, aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y competencias para desempeñar el cargo, aquellos elementos mínimos. ¿Y por qué hablo de mínimos? Porque es probable que yo tenga una persona que tiene a lo mejor un conocimiento superior y yo la contrato en esa posición. Sin embargo, sé que tengo que tomar acciones en el corto plazo por esa persona. Entonces, aquí, ¿qué elementos levantamos? Conocimientos, o sea, qué conocimientos específicos, si requiere alguna certificación, por ejemplo, requiere conocer sobre certificación ISO 9000. Si requiere algún conocimiento muy específico de alguna disciplina que sea importante para el negocio. Nivel educativo, si se requiere que sea bachiller o tener una maestría o una licenciatura, y en qué. Por ejemplo, si estamos hablando del CFO o el director de finanzas de una organización, bueno, se requiere que tenga una licenciatura en administración de empresas o tenga una licenciatura en contaduría o sea economista con una maestría en administración de empresas. La experiencia la podemos establecer en años de experiencia, en cargos iguales, similares, y en qué tipo de cargos. Las habilidades de destreza se refiere a algunos elementos distintos a los conocimientos que sean necesarios para desempeñar el cargo. Aquí hablamos, por ejemplo, de manejo de software, manejo de idiomas, que conozca a lo mejor sobre alguna técnica específica, que no está contenida ni en conocimientos ni en la experiencia. Y las competencias son aquellas conductas o habilidades blandas que debe tener el ocupante. Aquí hablamos temas como trabajo en equipo, orientación a resultados, impacto de influencia, capacidad de análisis, etc. Entonces, como vemos, esto nos da ya una idea del perfil que debe tener el ocupante. Y nos sirve de insumo para dos procesos muy claves, o 3 procesos muy claves, perdón. El proceso de reclutamiento y selección, porque con esto es que el área de reclutamiento, con esta sección, y con las otras también, pero específicamente con esta, va a saber filtrar quiénes son las personas adecuadas para el proceso selectivo, para el área de capacitación, para saber qué habilidades, destrezas debo reforzar en los ocupantes de los cargos, y para el área de desarrollo. Hasta aquí el material sobre descripciones de cargo. Fíjense que está bastante sencillo, bastante completo, bastante puntual. Adicionalmente te voy a colocar un enlace para que puedas descargar un formato de descripción de cargo, que es el que yo particularmente utilizo cuando hago mis procesos de consultoría. Si tienes otro en tu organización es muy válido, sin embargo hoy te lo coloco para que tengas un modelo que es bastante sencillo y bastante útil para describir los cargos en tu organización.
Te dejo mis contactos, tienes mi correo electrónico, mi teléfono, tienes la página web de mi empresa, Your Price Consulting, y nuestras redes sociales para que las visites, para que las agregues. Y estoy a la orden para cualquier duda, comentario que tengas. Por favor, en la parte de abajo de este video, dale like si te gustó y compártelo también con algunas personas. Muchas gracias y espero que te haya sido de bastante ayuda.